Bueno, feliz día para todos. En esta clase vamos a estar viendo ya lo que es la parte de histogramas, análisis y cálculo de datos y cómo se realiza una distribución de frecuencia. O sea, vamos a ver la parte teórica, algo de fórmula, pero más que todo los conceptos básicos para luego la siguiente clase sí ya entrar en materia y resolver un ejercicio para que ya puedan ir teniendo la práctica para lo que sería la segunda evaluación de este primer corte de este semestre. ¿Sí? Sería la evaluación de 20%. Recuerden que tienen ahorita una infografía, ¿sí? Que es esta tarea que ya les dejé asignada en la plataforma. Disculpen esta tarea, es que es la infografía con la videodefensa. También aclararles, chicos, que el video que vayan a presentar lo pueden hacer en cualquier, digamos, plataforma que ustedes prefieran. Eh, yo recomendaría hacerlo por Google Drive, porque a veces cuando ustedes suben los videos a YouTube, YouTube los baja, no sé por qué razón, pero pasa eso muy frecuentemente. Entonces, recomiendo hacerlo, subirlo por Google Drive y el enlace de Drive lo copian entonces en su trabajo o en la infografía. Y recuerden por favor darle la opción en Drive de compartir, o sea, de que sea un video, un enlace que se pueda, que otra persona que tenga acceso a ese link lo pueda ver. Porque si lo dejan privado, no me va a dar permiso ni autorización. Tengo que pedirles autorización a ustedes para poder ver el video. Eso en el caso de Google Drive. Bueno, si lo hacen obviamente con TikTok u otra plataforma, sí ya pues, se puede ver sin problema. Yo recomiendo Drive porque es la opción más sencilla y te permite descargar información allí sin problema. Entonces, en cuanto al formato del video, bueno, ustedes pueden hacerlo, grabar la pantalla, si ustedes quieren ver salir en la pantalla también, sería mucho mejor, obviamente, pero como a ustedes se les haga más cómodo, o sea, grabar el video con la defensa, si tienen manera de grabarse ustedes, haciendo la videodefensa, o sea, mostrando en la pantalla también la infografía, que sería lo ideal, sería bueno. Pero si no tienen manera de hacerlo así, que nada más puedes grabar la pantalla y ustedes hablando sobre el tema, sobre lo que comprendieron de esa infografía, está bien, no pasa nada. ¿Sí? O sea, como a ustedes se les haga más cómodo. Lo importante es que ustedes salgan hablando y dando, pues, o se escuche usted hablando sobre lo que entendió, sobre el resumen del trabajo que realizó. ¿Sí? Entonces, eso por allí con respecto a la primera evaluación. A la segunda evaluación, pues que ya va a ser una prueba escrita que va a tener una parte teórica y una parte práctica, donde van a resolver un caso práctico elementos pues fabricados en una empresa. Obviamente es un caso hipotético, ficticio, en donde ustedes van a resolver pues, la parte estadística y van a realizar un histograma y van a realizar también una análisis digamos, del resultado obtenido de esos cálculos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar acá, chicos, con la clase de hoy. Recuerden que esta es la parte teórica que vamos a estar abordando. Bueno, acá entonces vamos a ver lo que son los histogramas y el análisis de datos. Sé que en la infografía les dejé parte de este tema, bueno, solo la parte de histograma, pero recuerden que eso ya es algo que, o sea, es un punto dentro de todos los puntos que les dejé y pues, no es algo para extenderse tanto, ya esa parte pues voy a enseñarles y explicarles, ¿está bien? Entonces, bueno, acá indicarles tenemos lo que vamos a estar viendo en esta clase son bueno, los conceptos pertenecientes y fundamentales a lo que corresponde a un histograma, cómo se construye una tabla de frecuencias, cómo interpretamos la forma de esos datos, porque sabemos que en estadística nuestros datos bueno, se analizan y se interpretan qué nos quieren decir esos gráficos. Y llegamos a ciertas conclusiones que nos sirven a nosotros para mejorar los procesos.
Vamos a tener también análisis de centro y dispersión. Recuerden que acá en control de calidad nosotros verificamos mucho las medidas de tendencia central, ¿sí? Y conforme a eso nosotros damos también una respuesta y damos también pues un análisis concreto de cómo se están interpretando esos datos y cuáles son los resultados de ese procedimiento que yo hice, de ese estudio que yo hice en un proceso, en un control de calidad, en un proceso en una empresa o en una fabricación o esa fabricación de algún elemento, bien sea tornillos, bien sea un producto como tal, ¿sí? O algo que sea consumible. Aplicaciones y mejoras prácticas, bueno, aquí ya vemos la parte por cómo podemos aplicar esos conocimientos, de qué nos sirve y demás, ¿sí? La importancia. Entonces, como una introducción, podemos decir que un histograma viene a ser la presentación gráfica de la distribución de frecuencias de datos continuos, por supuesto, aquí vamos a hablar de datos continuos, porque en estadística pues tenemos, bueno, distintos tipos de datos, ¿no? Y aquí estamos hablando de datos continuos, entonces agrupados, estos datos se van a agrupar en intervalos o clases. Los que ya han visto esta asignatura, la asignatura como tal de estadística, ya han debido tener este conocimiento en su haber, ¿sí? Lo que son cómo se calcula el intervalo de clases, el número de clases, cómo se construye la tabla como tal de la distribución de frecuencia. Recuerden que la distribución de frecuencia nos dice a nosotros, nos da información de un proceso, nos da una descripción de lo que está ocurriendo en ese proceso. Y a través de eso nosotros podemos saber cómo vamos a mejorar ese procedimiento o cómo podríamos cambiar esa tendencia de ese gráfico y qué podemos hacer para que esos valores estén, bueno, digamos, más acorde con lo que se espera, ¿sí? Entonces, nos permite también visualizar la forma, el centro y la dispersión de un conjunto de datos. Estos son, digamos, definiciones, lo que es la parte de centro, medidas de tendencia central y la dispersión, son variables estadísticas, bueno, sí, se podría decir variables, son conceptos estadísticos que ya iremos ampliando a medida que vayamos avanzando en nuestra clase. Como las calificaciones, un ejemplo de esto puede ser la calificación de un examen universitario o los tiempos de respuesta de un servidor, y también pues es una herramienta fundamental en estadística descriptiva, que también vamos nosotros a abarcar una parte de esto, más que todo en el último corte, en la parte de muestreo de aceptación y las gráficas de control. Allí nosotros vamos a aplicar una estadística descriptiva, porque nosotros vamos a ver los resultados de ciertos procesos que se realizan y vamos a tener que dar una respuesta y unas conclusiones referente a eso y hacer una descripción de esos resultados. Entonces es una herramienta fundamental en estadística descriptiva para el análisis exploratorio de los datos. Recuerden que nosotros aquí exploramos estos datos. Aquí estamos viendo entonces una gráfica de distribución normal, comprensión de la gráfica en combinatorio, ¿sí? O sea, así como se ve. Es una gráfica de una distribución normal. O sea, esto, digamos, bueno, esto se basa pues en unos ciertos valores. Después que usted construye su tabla, usted realiza una gráfica y esto pues nos da un ejemplo de cómo se comportan esos datos. Tenemos entonces datos continuos y datos discretos, que podríamos decir también variables continuas o variables discretas. Si ya lo hemos visto, si ya hemos visto estadística, es lo mismo. Datos continuos y datos discretos, variables continuas y variables discretas. Esto es importante porque nosotros tenemos que aprender a definir con qué tipo de variables vamos a trabajar. Recuerden que las tablas de frecuencias, entonces, haciendo una recapitulación, en la diapositiva anterior veíamos que las tablas de frecuencias se construyen a partir de variables continuas o datos continuos, ¿sí? Esos datos continuos podemos decir entonces que son o representan, podrían estar representados por la altura de ciertos estudiantes, o sea, la altura de una persona, que puede ser una medida de entre 1.75, 1.755, o sea, puede tomar cualquier valor dentro de un rango, ¿sí? En contraste, vemos entonces que los datos o las variables discretas son contables y separadas, o sea, como el número de hermanos. Por ejemplo, usted
Ya la diferencia, digamos, entre una variable continua y una variable discreta es que, por ejemplo, la variable continua puede tener decimales, ¿sí? O sea, ya viéndolo desde un punto de vista cualitativo, o sea, de cualidades, o sea, de lo que está a la vista, podemos decir entonces que una variable continua es aquella que podemos expresar con decimales, como por ejemplo la altura, como por ejemplo una longitud, ¿sí? Son variables que se pueden, digamos, como dividir, ¿no? O sea, podemos seccionar. No ocurre así con las variables discretas, o los datos discretos, porque, por ejemplo, usted no puede decir, yo tengo un hermano y medio, digamos, o sea, son valores que son ya exactos, que no los vamos a ver entonces en decimales, ¿sí? Entonces, esta distinción es crucial para seleccionar el tipo de histograma o gráfico adecuado en el cual en el análisis estadístico. Entonces aquí estamos viendo pues una representación de datos gráficos, de barras, tabla, gráfico de líneas y pues o sea, esto nos da como que una idea de cómo vamos a representar esos datos. Se produce una gráfica. El gráfico de barras es el que nosotros vamos a utilizar para representar el histograma. Entonces tenemos a su vez histograma para datos continuos o para variables continuas. Entonces un histograma visualiza la distribución de frecuencias de datos continuos y los agrupa en intervalos o clases. Las barras se tocan para indicar la continuidad de los datos, obviamente, como la distribución de alturas de estudiantes. Un ejemplo podría ser la distribución de altura de estudiantes universitarios en el tiempo de respuesta o el tiempo de respuesta de un servidor en milisegundos. El ancho de cada barra representa el rango del intervalo y su altura, la frecuencia de los datos dentro de ese rango, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer, o sea, recapitulando un poco lo que es un sistema de coordenadas. Recuerden que un sistema de coordenadas se compone de, voy a salir un momento de acá, para ver si les puedo dar un ejemplo. Un momento. Aquí mismo. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer aquí, un ejemplo. Esto que nosotros tenemos aquí, ponerle otro color negro. Y insertar otra línea acá. Sí. Por ejemplo, un sistema de coordenadas, obviamente aquí va una flecha, obligatoriamente tiene que ir una flecha y aquí también. Aquí estamos viendo solamente el primer cuadrante, ¿no? El sistema de coordenadas es completo, de aquí hasta acá, o sea, ellos hasta acá y hasta acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos aquí el eje Y y el eje X. Entonces, aquí en la parte del horizontal, en la parte del eje X, nosotros vamos a representar lo que serían los intervalos de clase. Y aquí vamos a representar las frecuencias. Entonces, conforme a eso se van a ir construyendo esas barras y entonces es que se nos va a proyectar el histograma. Es como para que, más adelante lo vamos a ver, pero quería indicárselos aquí para que no se sientan, digamos, un poco confusos con la información, porque a veces teóricamente lo podemos leer y no alcanzamos a comprenderlo todo. Pero entonces quería indicarles que lo que nos está hablando de esta definición es esto. En la barra de acá, en la parte de las X, nosotros vamos a colocar lo que son el rango de los intervalos o las clases, y aquí vamos a colocar la frecuencia, que eso nos lo va a dar la tabla ya una vez que nosotros hemos resuelto el ejercicio. Seguimos entonces acá. Disculpe un momento. Tenemos entonces el gráfico de barras o datos discretos o categóricos, ¿sí? Aquí tenemos entonces un gráfico de barras para lo que serían variables discretas. Entonces, un gráfico de barras compara categorías discretas o datos nominales. En el caso de nosotros, pues es importante que lo conozcan, pero nosotros nos vamos a enfocar más que todo en el histograma. Entonces,
donde las barras separadas están separadas para enfatizar la naturaleza independiente de cada categoría, que es diferente al histograma. Ejemplos incluyen el número de estudiantes matriculados en diferentes facultades como ciencias, artes, ingeniería, o la preferencia por distintos sistemas operativos. La altura de cada barra indica la frecuencia o valor asociado a cada categoría. Entonces aquí ya estaríamos viendo en el gráfico de barras algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo aquí que son variables discretas, que son número de estudiantes. Un número de estudiantes, algo que no lo vamos a tener nunca en decimales, ¿verdad? Eso es un número exacto. Son 20, son 40, son 28, son 90, o sea, pero no vamos a encontrar 9.5 estudiantes, no, eso no tiene sentido. Por eso es una variable, un dato discreto. Y entonces se maneja a través del gráfico de barra, a diferencia del histograma que se maneja, del dato continuo que lo manejamos con histograma. Tenemos entonces que los componentes claves, bueno, como ya les indicaba, me adelanté un poquito, ¿no? Gráficos de barras verticales y horizontales para análisis estadístico. Tenemos entonces el eje X, que pues son clases de datos, o sea, donde nosotros vamos a agrupar los datos en el eje de las X, en el eje horizontal, y el eje Y, donde vamos a expresar la frecuencia. ¿Mm? Y, por ejemplo, la escala de la frecuencia, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo, puede ser absoluta o relativa, eso ya lo vamos a ir viendo, digamos, cuando estemos haciendo los ejercicios. Esto es algo como que de manera general y para que vean, ¿sí?, cómo se expresa. Esto es una manera de hacerlo, de verlo de esta forma, pero por lo general lo vamos a ver así, como está acá, como lo estamos expresando acá. Déjenme ver algo un momento. Algo que no está cuadrando. Sí, está bien. Bien. Seguimos entonces acá. Lo que sería entonces los intervalos, el intervalo de clase. Bueno, los intervalos de clase o bin son los rangos de valores de datos de igual amplitud, contiguos y no superpuestos, obviamente, que forman la base de las barras de un histograma, ¿sí? Entonces sabemos que en la parte de abajo vamos a encontrar el rango de datos o los intervalos de clase, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo acá. Por ejemplo, en un estudio de salarios, los bins podrían ser de 0 a 10.000 y de 10.001 hasta 20.000. ¿Sí? Recuerden que como son valores abiertos no se pueden repetir porque no se excluyen unos de otros, eso desde matemática 1. Entonces, su correcta definición es, por ejemplo, es crucial para la representación visual de la distribución de frecuencias. Entonces nosotros estamos viendo acá un gráfico de barras y una línea para análisis de datos. Esto es lo que nos está diciendo, o sea, como cuando ustedes ven la altura de acá, usted está viendo cómo se está comportando esos datos. Lo que es la amplitud entonces del intervalo, bueno, la amplitud del intervalo de clase H se determina dividiendo el rango total de los datos o el valor máximo, o sea, es un rango, ¿no? Digamos, valor máximo menos valor mínimo por el número deseado de clases K. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, a manera de concepto, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, que es la siguiente clase. Entonces, la amplitud del intervalo de clase se determina dividiendo el rango total de los datos, el valor máximo o el valor mínimo, por el número, o sea, digamos, usted tiene una tabla de datos, 50 datos, y de esos 50 datos, pues su valor máximo es 45 y el valor mínimo es 15. Entonces eso va a ser 45 menos 15 por el número deseado de clases K. Esta operación asegura que todos los datos estén cubiertos de manera uniforme. Por ejemplo, si un rango de edades 6 años por intervalo, ¿sí? Eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando estemos viendo el ejemplo. Tenemos entonces el número óptimo de clases, que sería la regla de Sturges,
donde dice que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de N, donde N va a ser entonces el número de clases, ¿sí? Entonces, un ejemplo, tenemos 100 datos y K me da un valor de 7.6. Bueno, entonces nosotros vamos a redondear eso y vamos a determinar que son 8 clases, porque no podemos dejar esto en decimales porque no vamos a tener 6.6, 7.6 o 7.5 clases. Tenemos que tener un número redondo, exacto. Tenemos entonces también la raíz cuadrada de K, que es igual a la raíz de N, o sea, este valor viene de aquí. Y demasiadas o pocas clases distorsionan los datos, o sea, eso ya nosotros lo vamos a ir viendo cuando vayamos resolviendo el ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos gráficos, tablas e imágenes para visualizar los datos estadísticos en esta parte de acá. Frecuencia absoluta, aquí estamos viendo un gráfico de barras ascendentes, vemos acá, y crecimiento de análisis de datos. La frecuencia absoluta, la FI, representa el número de veces que un dato específico o un valor dentro de un intervalo de clase aparece en un conjunto de datos. Entonces, es un conteo directo y fundamental para construir cualquier distribución de frecuencias, sirviendo como la base cuantitativa para la altura de cada barra en un histograma, ¿sí? Entonces, con la frecuencia absoluta, ¿qué calculo yo? La altura de la barra, y eso es lo que voy a definir en el eje Y, ¿sí? Con la frecuencia absoluta defino el eje Y, y con el intervalo de clase defino el eje X para formar estas barritas que estamos viendo acá, para saber cómo se están comportando ese análisis, ese proceso de esos datos obtenidos de ese proceso que se hizo. Entonces acá es un conteo directo y fundamental para construir cualquier distribución de frecuencias, sirviendo como la base cuantitativa para la altura de cada barra en un histograma. Por ejemplo, en un estudio sobre las edades de estudiantes universitarios, si 25 estudiantes tienen entre 18 y 20 años, la frecuencia absoluta para ese intervalo es 25. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. Si en un estudio sobre las edades de estudiantes universitarios, o sea, por ejemplo, tenemos un estudio sobre las edades de estudiantes universitarios. Si 25 estudiantes tienen entre 18 y 20 años, la frecuencia absoluta para ese intervalo es 25, ¿sí? Porque es el número de estudiantes que están en ese rango de edad. Entonces, la frecuencia relativa, bien, la FRI, representa la proporción de observaciones que caen dentro de un intervalo de clase específico. Entonces, aquí hablamos de porcentaje. Si yo tengo, por ejemplo, 100 datos, obviamente de edades de estudiantes, cuántos estudiantes tienen, no sé, entre 18 y 20 años, y por ejemplo me da que son 40 estudiantes. Entonces, bueno, si son 100 datos, entonces sería, la frecuencia relativa viene a ser el 40% de esos datos están en edades de entre 18 y 20. Entonces, dentro de un intervalo de clase específico, calculándose como el cociente entre la frecuencia absoluta de ese intervalo y el número total de datos. Por ejemplo, si en un estudio de 100 estudiantes, 25 obtuvieron una calificación entre 80 y 89, la frecuencia relativa para ese intervalo sería, o sea, 25 entre 10, que viene a ser 0.25. ¿Sí? Que multiplicado por 100 obviamente sería un 25%. Entonces dice acá que este valor es crucial para poder interpretar la distribución de los datos, indicando el peso o la importancia de cada categoría respecto al total. La frecuencia porcentual, el F%, bueno, se deriva multiplicando la frecuencia relativa, o se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Sí, que era lo que ya les expresaba, bueno, se me adelanta un poco también. Entonces, expresa la proporción de observaciones en cada clase por un porcentaje. La diferencia acá es que, bueno, del anterior es que nosotros en esta, pues, o sea, teníamos esto dividido entre 100, o sea, entre el número de datos, y nos da como un valor en, digamos, o sea, el valor como tal del representativo, o sea, como digamos, sí, un coeficiente.
Y entonces ese coeficiente, pues nosotros ya lo que hacemos es multiplicarlo por 100 para obtener la frecuencia porcentual. Se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100, expresando la proporción de observaciones en cada clase como un porcentaje. Esto facilita una interpretación directa de la distribución. Por ejemplo, si el 25% de los estudiantes obtuvo una calificación entre 80 y 90, es fundamental para visualizar rápidamente la relevancia de cada categoría dentro del conjunto total de datos. O sea, eso nos da, digamos, como una visión, ¿sí? de cómo se están comportando esos datos. La frecuencia acumulada, la F sub I, bueno, la frecuencia acumulada, bueno, esta es la FI mayúscula, pero creo que la otra era minúscula, la frecuencia absoluta. Es la suma de las frecuencias absolutas de un intervalo o todos los intervalos precedentes. Este valor es crucial para determinar cuántos datos, un momento, sí, este valor es crucial para determinar cuántos datos se encuentran por debajo o igual a un determinado límite superior de clase. Por ejemplo, en un estudio de edades de estudiantes universitarios, si F sub I para el intervalo de 20 a 22 años es 150, significa que 150 tienen 22 años o menos. Bien. En lo que es la frecuencia relativa, entonces la FRI, bueno, la frecuencia relativa acumulada indica la proporción de datos que se encuentran en un intervalo dado en cualquiera de los anteriores. Se calcula sumando las frecuencias relativas de cada intervalo consecutivamente, mostrando el porcentaje acumulado hasta ese punto. Por ejemplo, en un estudio de ingresos, un FRI de 0,75 para un rango de 50.000 significa que el 75% de los encuestados gana 50.000 o menos, ¿sí? Entonces, estas son ya algunos gráficos, tablas, formas de representar datos estadísticos, así lo podemos ver. Esto es un gráfico de barras, esto es un gráfico de tip de torta, esto es una línea que, bueno, esto no puede definir pues una función lineal y una tabla, ¿sí? Aquí entonces vemos un ejemplo de cómo se construye una tabla, o sea, cómo lo vemos nosotros en la tabla, que es lo que nosotros vamos a hacer más adelante cuando estemos resolviendo el ejercicio. Vemos aquí entonces la clasificación, estamos viendo que hay de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90, de 90 a 100 y en total. El límite inferior, recuerden que para sacar entonces los valores, ya se los expliqué cómo eran. El límite inferior de la clase viene a ser el menor dato y el mayor, y así sucesivamente. El límite superior de la marca de clase viene a ser como, digamos, el promedio, o sea, el valor central de esta clase. Y la frecuencia absoluta, bueno, ya el número de veces que se repite ese dato dentro de un rango de valores. Igualmente acá y acá, y tenemos entonces ya la frecuencia absoluta, bueno, ya la sumatoria. La frecuencia relativa, cuando nosotros sumamos todo esto, nos tiene que dar igual a 1. Y la frecuencia acumulada, que ya viene a ser digamos, la frecuencia absoluta, pero la vamos acumulando. Es decir, aquí yo tenía 5, entonces a este 12 yo le sumo 5 y me da 17. A este 17 yo le sumo 20, me da 37. Y a este 37 yo le sumo estos 13 que tenemos aquí, este valor, y me da 50. Entonces aquí ya tenemos la frecuencia acumulada. Así es como se realiza. De igual manera, cuando ya estemos haciendo el ejercicio, lo van a ver cómo se calcula, pero es así. A manera general, así se realiza. Y ya la acumulada relativa es el mismo procedimiento que hacemos con la acumulada, con la frecuencia acumulada y la absoluta. Lo mismo lo hacemos con la relativa, o sea, tenemos 0.10, entonces aquí, bueno, le sumamos este 0.24, nos da 0.34, entonces a este 0.34 le sumo 0.40, 0.74 y a este 0.74 le sumo 0.26 y me da 1. Entonces, aquí estamos viendo cómo se agrupan los datos, cómo se construye, así es como nos tiene que quedar la tabla de frecuencia, así nos va a quedar. Pero tenemos que hacer un ejemplo, obviamente, ver el caso, o sea, de lo que vamos a analizar, clasificar determinar nuestro número de clases, calcular esto, porque esto se calcula,
y definir el límite inferior y superior de cada clase, la marca de clase y las frecuencias, obviamente, que ya esto parte de nosotros haber hecho de esta clasificación. Entonces aquí nos da una serie de pasos para nosotros crear un histograma y nos dice que para crear un histograma nosotros pues tenemos que recopilar datos, edades de, como por ejemplo edades de estudiantes universitarios, son así como se nos puede representar. Entonces los rangos y clases pues podemos definir de 5 a 10 intervalos de edad, un ejemplo de 18 a 20, y la tabla de frecuencias, obviamente, la tabla de frecuencias es cuando vamos a contar por estudiantes por cada intervalo y dibujar las barras. Ya lo último es dibujar las barras, ¿sí? Donde nosotros esto lo vamos a representar con los intervalos de clase, perdón, las frecuencias absolutas, y aquí vamos a ver los intervalos de clase. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos? O sea, ¿cómo es la forma de interpretar la distribución? Bueno, la forma de un histograma viene a ser crucial para nosotros poder entender la naturaleza de los datos. Eso ya se los vengo repitiendo. Revela patrones como la simetría, donde la media, la mediana y la moda, que son medidas estadísticas de tendencia central, como en las alturas de una población adulta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? La simetría de todos estos datos. La asimetría positiva, cola a la derecha, por ejemplo, ingresos, o negativa, cola a la izquierda, que serían calificaciones altas. Indica la concentración de datos, o sea, lo que nosotros nos indica nuestro programa es dónde se están agrupando el mayor número de datos. Por eso es que ustedes algunas veces ven un histograma con unas barras mucho más altas y unas barras más pequeñas. Cuando esas barras están más grandes, más altas, ahí es donde se está concentrando el mayor número de datos y hay una forma de interpretar esos histogramas. Aquí, pues no se lo voy a, no lo tengo acá, pero ya la próxima clase sí lo vamos a ver cómo se representa o qué nos están queriendo decir los distintos tipos de histogramas. Porque aquí estamos dando, pues digamos, como una clase a nivel general. Pero ya la siguiente clase sí vamos a ver cómo se ven esos histogramas. Entonces, una distribución bimodal, o sea, con dos picos, podría sugerir, digamos, con dos barras altas, podría sugerir la mezcla de dos grupos distintos, como las edades de votantes en elecciones primarias y generales. Entonces, las distribuciones simétricas son aquellas cuando los datos se distribuyen de manera uniforme alrededor de un punto central, donde la media, mediana y moda coinciden o están muy próximas. Esto implica entonces que si se divide la distribución por su centro, ambas mitades son imágenes especulares una de la otra. Es decir, o sea, es como si se formara una campana exacta de datos y entonces como si estuviéramos viendo, si pasamos una raya por aquí, es como si estuviéramos viendo que esto se dividió acá de la misma forma acá, o sea, es como si viéramos un espejo. Entonces, eso quiere decir que ambas mitades son imágenes especulares una de otra, son ejemplo clásico en la distribución de las alturas de los hombres adultos en una población que tiende a seguir una curva normal o la distribución de errores aleatorios en mediciones científicas. Entonces, aquí una pregunta pues reflexiva, bueno, o sea, digamos de análisis, ¿cómo afecta la asimetría positiva a las medias y cómo se relaciona la media, mediana y moda en una distribución con asimetría positiva y qué implicaciones tendría esto para un análisis de datos continuos, de datos económicos? O sea, esto ya pues lo vamos a ver también, lo vamos a ir desarrollando en la siguiente clase. Tenemos entonces lo que es la asimetría negativa, bueno, una distribución asimétrica negativa o sesgada a la izquierda indica que la mayoría de los datos se concentran en valores altos, como una cola extendiéndose hacia los valores más bajos. Esto ocurre, por ejemplo, en los resultados de un examen muy fácil, donde la mayoría de los estudiantes obtienen calificaciones altas. La media suele ser menor que la mediana en estos casos. Distribuciones bimodales. Bueno, una distribución bimodal se caracteriza por la presencia de dos picos distintos, lo que sugiere la existencia de dos subpoblaciones o fenómenos diferentes dentro del conjunto de datos. Este patrón es muy común, por ejemplo, al analizar las alturas de una población que incluye tanto hombres como mujeres, donde cada género forma un pico separado. Y bueno, al identificar nosotros estas bimodales o esta distribución bimodal es crucial para evitar conclusiones erróneas al promediar datos heterogéneos.
Centro de la distribución, bueno, punto central de agrupación de datos, estimación visual, o sea, el pico del histograma, o sea, la barra más alta, cuantificación, o sea, la media promedio salarios en el caso de, pues, si estuviéramos hablando de salarios, y la cuantificación mediana, o sea, podría ser un ejemplo, pues, un ingreso familiar típico, ¿sí? Dispersión. La dispersión es, bueno, para los que ya hemos visto estadísticas, sabemos que la dispersión, bueno, las medidas, pues se considera pues lo que es la desviación estándar, que es la que más se utiliza para nosotros ver cómo, qué tan dispersos pueden estar los datos en un estudio. Entonces, o en una recolección. Bueno, la dispersión en un histograma revela la variabilidad de los datos. Una mayor extensión de las barras indica una heterogeneidad considerable. ¿Sí? Por ejemplo, en un estudio sobre los salarios iniciales de graduandos universitarios, un histograma con barras muy extendidas puede sugerir una gran diferencia entre los salarios más bajos y más altos. Esto contrasta con un histograma con barras concentradas que implicaría mayor homogeneidad en los datos, como podría ser el caso de los resultados de un examen estandarizado en un grupo de alto rendimiento. Vamos también a ver lo que es la identificación de valores atípicos. Los histogramas revelan valores atípicos como barras aisladas o muy separadas del cuerpo principal de la distribución. Por ejemplo, en un estudio sobre los salarios de ingenieros, un salario extremadamente alto de un CEO podría parecer una barra solitaria hacia la derecha. Estos puntos merecen una investigación adicional para determinar si son errores de medición o datos genuinamente excepcionales. Sí, esto ya lo vamos a ver, digamos, esta es la parte teórica, recuerden, y ya lo vamos a ir viendo en la siguiente clase, vamos a ver un ejemplo de cómo se ven esos histogramas y qué es lo que nos dice esos histogramas gráficamente. Entonces tenemos aplicaciones prácticas de los histogramas, bueno, control de calidad, o sea, obviamente, que es para lo principal que nosotros lo necesitamos acá. Detecta defectos en la producción industrial, por ejemplo, automotriz, que es para lo que nosotros vamos a hacer el estudio ya específico, que es nuestra asignatura control de calidad. Se utiliza también para análisis de mercados, conocer clientes por patrones de compra en sí. Investigación científica, bueno, visualiza distribución de datos experimentales, de biología. Bueno, también obviamente sí, esta es la parte médica, se utiliza muchísimo. Salud pública, bueno, analizar distribución de datos en brotes epidémicos para la epidemiología, sí, es muy aplicable en esta área. Entonces, bueno, para unas mejores prácticas en un histograma podemos, en el eje Y siempre desde cero para evitar engaños, intervalos regulares, ejemplo, salarios en tramos de 10.000, o sea, bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Todo, digamos, algo que nos sugiere acá la teoría, pero eso más que todo lo vemos más práctico es en el ejemplo. Tenemos entonces acá, bueno, una conclusión. Los histogramas visualizan datos continuos. La elección de intervalos es crucial para la representación, o sea, una vez que nosotros hemos hecho nuestra tabla, y la forma, el centro y la dispersión revelan patrones de datos. ¿Cómo se están comportando esos datos? Los histogramas nos permiten también identificar asimetrías y valores atípicos para conocer también cómo podríamos mejorar entonces eso en el caso pues, de la industria y de la fabricación. Herramientas esenciales también nos permite, o es una herramienta esencial en el análisis exploratorio de datos. Bueno chicos, esta sería ya pues lo que es la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a estar viendo un poco más amplio lo que es la parte de los histogramas, un ejemplo de una bibliografía que tengo por allí, que se las voy a mostrar ya en la siguiente clase para que lo podamos ir viendo y podamos tener como que una visión más clara a la hora entonces de trabajar ya con el caso práctico como tal, la resolución del ejercicio. Bueno, cualquier duda o consulta, ya saben que bueno, me la pueden hacer a través de la plataforma. Vamos a ver si creamos entonces también un grupo de Telegram para también tener pues comunicación directa por allí. Y bueno, no siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.